Hola a todos y bienvenidos una vez más a Remán Crítica. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar de una película que logró sorprender a muchos fanáticos del cine de terror y que, para muchos, representa una de las mejores entregas de toda la franquicia. Estoy hablando de Final Destination 5. Cuando una saga llega a su quinta película, normalmente es difícil mantener la frescura, la emoción y el interés del público. Sin embargo, esta película demuestra que todavía era posible ofrecer una historia llena de tensión, suspenso y momentos impactantes. Desde su espectacular secuencia inicial hasta su inolvidable desenlace, Final Destination 5 consigue mantener al espectador al borde del asiento prácticamente durante toda la película. En esta review, vamos a analizar qué funciona y qué no funciona en esta entrega. Hablaremos de la historia, los personajes, las actuaciones, los efectos visuales, las escenas de suspenso y, por supuesto, de cómo esta película se compara con las demás entregas de la franquicia. También veremos si realmente merece la fama que ha ganado entre los seguidores de Final Destination y si sigue siendo una película recomendable, incluso años después de su estreno. Así que, si eres fanático del terror, del suspenso, o simplemente tienes curiosidad por saber si esta película vale la pena, quédate hasta el final, porque vamos a analizar todos los detalles sin dejar nada importante fuera. Prepárate para hablar sobre destino, supervivencia y una de las películas más entretenidas de la saga. Yo soy Remán, esto es Remán Crítica, y comenzamos. Final Destination 5 es una película de terror sobrenatural que continúa la premisa característica de la saga. Un grupo de personas logra escapar de una muerte segura gracias a una premonición, pero posteriormente, la muerte intenta corregir el destino, eliminándolos uno por uno. Aunque durante gran parte de la historia parece ser una entrega independiente, la película termina revelando una conexión sorprendente con los acontecimientos de la primera película de la franquicia. La historia comienza con Sam Lawton, un joven que trabaja para una empresa de papel y que atraviesa una etapa de incertidumbre en su vida. Mientras viaja en autobús junto a sus compañeros de trabajo hacia un retiro corporativo, reflexiona sobre una posible oportunidad laboral que podría alejarlo de su novia, Molly Harper. Durante el trayecto, el grupo debe cruzar un enorme puente colgante. Mientras observa la estructura, Sam experimenta una aterradora visión del futuro. En su premonición, el puente comienza a sufrir graves fallos estructurales. Una pequeña grieta provoca una reacción en cadena que termina causando el colapso total de la construcción. Vehículos, peatones y enormes secciones de acero caen al vacío. Sam presencia la muerte brutal de sus compañeros y amigos, incluyendo a Molly. Él mismo termina muriendo después de sufrir múltiples heridas durante el desastre. La visión resulta tan real y aterradora que Sam entra en pánico. Cuando recupera la conciencia, descubre que sigue en el autobús y que el puente aún no se ha derrumbado. Convencido de que la tragedia está a punto de ocurrir, obliga a varias personas a abandonar el vehículo. Entre los que salen se encuentran Molly, su amigo Peter Friedkin, la novia de Candice Hooper, el jefe Dennis Lapman, la empleada Olivia Castle, el cocinero Isaac Palmer y el agente Nathan Sears. Algunos de ellos dudan de Sam, pero terminan alejándose del puente. Instantes después, exactamente como había visto en su visión, la estructura colapsa de manera catastrófica. Los supervivientes observan horrorizados cómo cientos de personas mueren. Tras el desastre, la policía investiga lo sucedido. Un agente llamado Jim Block sospecha que Sam sabe más de lo que dice, ya que logró salvarse junto a varias personas antes del accidente. Aunque no encuentra pruebas de ninguna irregularidad, mantiene sus dudas. Poco tiempo después, aparece un misterioso forense llamado William Bloodworth. Este hombre posee un conocimiento inquietante sobre la muerte y parece comprender perfectamente lo que está ocurriendo. Bloodworth explica que nadie puede escapar realmente de su destino. Según él, la muerte tenía un plan para todos los supervivientes del puente, y ahora intentará recuperar las vidas que perdió, siguiendo el mismo orden en que debían haber muerto originalmente. La advertencia no tarda en hacerse realidad. Candice, una gimnasta talentosa, se convierte en la primera víctima. Mientras entrena en un gimnasio, una serie de pequeños accidentes crea una enorme tensión. El espectador observa diversos objetos peligrosos que parecen capaces de matarla en cualquier momento. Finalmente, tras una cadena de eventos desafortunados, Candice pierde el equilibrio durante una rutina y cae violentamente, sufriendo una fractura mortal que acaba con su vida de forma instantánea.
La noticia deja devastado a Peter y alarma al resto de supervivientes. Sam comienza a creer que las palabras de Bloodworth eran ciertas. Junto con Molly, intenta descubrir una manera de detener la secuencia de muertes. Sin embargo, el grupo se muestra escéptico y muchos se niegan a aceptar la posibilidad de una fuerza sobrenatural. La siguiente víctima es Isaac Palmer. Después de recibir una compensación económica relacionada con el accidente, decide gastar el dinero en placeres personales. Mientras visita un centro de masajes, una serie de circunstancias absurdas y fatales desencadena su muerte. Una pesada estatua decorativa cae sobre él y lo aplasta brutalmente. Una vez más, la secuencia parece seguir exactamente el orden predicho. Olivia Castle, una joven extremadamente insegura respecto a su apariencia física, se convierte en la siguiente objetivo. Decide someterse a una cirugía ocular láser para corregir su visión. Durante el procedimiento, diversos fallos técnicos la dejan atrapada en la máquina, mientras el láser daña gravemente sus ojos. Desorientada y aterrorizada, logra escapar de la sala, pero termina cayendo desde una gran altura a través de una ventana. Su muerte convence definitivamente a Sam de que la muerte está persiguiéndolos. A medida que los fallecimientos continúan, los supervivientes se reúnen para analizar lo sucedido. Sam intenta explicar que todos están siguiendo el mismo patrón observado tras el colapso del puente. Peter, consumido por el dolor tras la muerte de Candice, comienza a obsesionarse con la idea de desafiar a la muerte. Mientras tanto, Nathan Sear se enfrenta a una situación particular. Durante un altercado en una fábrica, empuja accidentalmente a un trabajador llamado Roy Carson. El hombre cae en una zona peligrosa y muere. Nathan teme haber causado la muerte de otra persona, pero Bloodworth le proporciona una nueva teoría. Si alguien toma la vida de otra persona, podría apropiarse del tiempo que le quedaba por vivir a esa víctima. Esta idea introduce una nueva posibilidad para escapar del destino. La teoría tiene un profundo efecto sobre Peter. Convencido de que la única forma de sobrevivir es matar, empieza a perder gradualmente la cordura. Mientras tanto, Dennis Lapman continúa con su rutina laboral. Durante una inspección industrial, una serie de errores provoca un accidente espantoso. Un gancho metálico lo atrapa, y una pesada llave inglesa sale disparada hacia su cabeza, causándole una muerte instantánea y extremadamente violenta. Después de esta tragedia, los supervivientes restantes son cada vez menos. Sam intenta proteger a Molly y mantenerse un paso por delante de la secuencia mortal. Sin embargo, la presión psicológica aumenta constantemente. Peter, incapaz de superar la pérdida de Candice y obsesionado con sobrevivir, se convence de que debe matar para prolongar su propia vida. El agente Block, que continúa investigando los extraños acontecimientos relacionados con los supervivientes, termina involucrándose involuntariamente en el plan de Peter. Durante un enfrentamiento, Peter asesina a Block con la intención de quedarse con los años de vida que supuestamente le correspondían al policía. Tras cometer el crimen, cree haber roto definitivamente las reglas de la muerte. Sin embargo, la situación se vuelve aún más peligrosa. Peter secuestra a Molly y amenaza con matarla. Considera que si Sam intenta detenerlo, ambos podrían morir. El enfrentamiento final tiene lugar en un restaurante. Sam intenta razonar con Peter, pero este ya ha perdido completamente el control. Durante la lucha, Peter está a punto de matar a Molly. En el último momento, Sam logra intervenir y Peter termina muriendo. Molly queda a salvo y parece que la pesadilla finalmente ha terminado. Tras todos los acontecimientos, Sam y Molly deciden dejar atrás el horror vivido. Creen que han logrado escapar del destino y comienzan a planificar un futuro juntos. Poco tiempo después, ambos abordan un avión rumbo a París. Durante el vuelo, Sam observa a varios pasajeros y empieza a sentirse inquieto. Entonces ocurre el gran giro de la película. El avión en el que viajan resulta ser el mismo vuelo 180, el vuelo que explota al comienzo de la primera película de Final Destination. De repente, los acontecimientos encajan perfectamente. Final Destination 5 no es una secuela cronológica, sino una precuela que sucede antes de la historia original. Sam escucha una discusión proveniente de otra sección del avión y observa cómo un joven entra en pánico. Ese joven es Alex Browning, protagonista de la primera película. La visión de Alex sobre la explosión del avión acaba de comenzar. Sam y Molly, que desconocen lo que está ocurriendo, quedan atrapados dentro del mismo vuelo condenado. Poco después, el avión explota exactamente como se vio en la primera entrega.
Sam muere en la explosión junto con Molly y numerosos pasajeros. La revelación demuestra que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca lograron escapar realmente de la muerte. La película aún reserva una escena final relacionada con Nathan Sears, después de enterarse de que Roy Carson, el trabajador cuya muerte provocó accidentalmente, padecía una enfermedad terminal y tenía muy poco tiempo de vida restante. Nathan comprende que no obtuvo los años adicionales que esperaba. Instantes después, un fragmento metálico procedente de la explosión del vuelo 180 cae desde el cielo y lo mata. Con ello, la muerte completa su plan y elimina al último superviviente. El desenlace de Final Destination 5 es considerado uno de los más impactantes de toda la saga. La revelación de que la historia era una precuela conecta directamente con los eventos de la película original y refuerza uno de los temas centrales de la franquicia. Por más que las personas intenten escapar de su destino, la muerte siempre encuentra la manera de reclamar lo que considera suyo. La película combina tensión constante, muertes elaboradas y una atmósfera de fatalidad inevitable que mantiene al espectador en suspenso hasta el último minuto. Uno de los aspectos más importantes de Final Destination 5 es su elenco coral. La película se apoya en un grupo de personajes con personalidades diferentes, que reaccionan de maneras distintas ante la amenaza de la muerte inevitable. Cada actor aporta características únicas a su papel, ayudando a construir la tensión y el drama que impulsan la historia. Aunque la franquicia es conocida por sus espectaculares escenas de muerte, los personajes desempeñan una función esencial porque representan diversas respuestas humanas al miedo, la pérdida y la desesperación. El protagonista principal es Sam Lawton, interpretado por Nicholas D'Agosto. Sam es un joven empleado de una empresa de papel que se encuentra en un momento decisivo de su vida. Antes del desastre del puente, está considerando aceptar una oportunidad profesional que podría separarlo de su novia. Desde el inicio se presenta como una persona reflexiva, responsable y relativamente madura en comparación con algunos de sus compañeros. Cuando experimenta la premonición del colapso del puente, se convierte en el salvador involuntario del grupo. A partir de ese momento, carga con el peso de saber que la muerte está persiguiendo a todos los supervivientes. El trabajo de Nicholas D'Agosto es fundamental, porque Sam funciona como el punto de vista principal de la audiencia. El actor transmite constantemente ansiedad, incertidumbre y sentido de responsabilidad. A medida que sus compañeros comienzan a morir, Sam se transforma en alguien obsesionado con encontrar respuestas. Su evolución emocional constituye uno de los elementos más importantes de la película, ya que pasa de ser un trabajador común a convertirse en una persona que intenta desafiar fuerzas sobrenaturales que parecen imposibles de vencer. La coprotagonista de la historia es Molly Harper, interpretada por Emma Bell. Molly es la novia de Sam y una de las personas que logra escapar del puente gracias a la advertencia de este. A diferencia de otros supervivientes, Molly no participa activamente en todas las investigaciones relacionadas con la secuencia de muertes, pero se convierte en el principal apoyo emocional de Sam. Su personaje representa la estabilidad y la esperanza dentro de una historia dominada por la tragedia. Emma Bell interpreta a Molly como una mujer inteligente, comprensiva y leal. Aunque inicialmente tiene dudas acerca de las teorías sobrenaturales de Sam, poco a poco acepta que algo extraño está ocurriendo. Su relación sentimental con el protagonista proporciona momentos más humanos en medio del horror constante. Molly también desempeña un papel importante en el desenlace, porque se convierte en la persona que Sam intenta proteger por encima de todo. Otro personaje esencial es Peter Friedkin, interpretado por Miles Fisher. Peter es compañero de trabajo y amigo de Sam. Al comienzo de la película, se presenta como una persona competitiva, segura de sí misma y profundamente enamorada de su novia Candice. Después del accidente del puente, parece uno de los supervivientes más fuertes emocionalmente, pero esa situación cambia drásticamente tras la muerte de Candice. La actuación de Miles Fisher muestra una transformación progresiva muy interesante. Peter pasa de ser un hombre relativamente optimista a convertirse en alguien consumido por el dolor, la ira y la desesperación. Su incapacidad para aceptar la pérdida de Candice lo lleva a obsesionarse con las reglas de la muerte. Con el paso del tiempo, se vuelve cada vez más inestable, hasta transformarse prácticamente en un antagonista. Esta evolución convierte a Peter en uno de los personajes más complejos de la película. Candice Hooper,
interpretada por Ellen Rowe, es la novia de Peter. Candice es una joven gimnasta que aparece como una persona amable, cariñosa y llena de energía. Aunque su tiempo en pantalla es relativamente limitado, desempeña una función narrativa muy importante, porque su muerte es una de las primeras confirmaciones de que la secuencia mortal anunciada por Bloodworth es real. Ellen Rowe consigue que el público simpatice rápidamente con el personaje. Candice representa la juventud, la disciplina y el optimismo. Precisamente por ello, su trágico destino resulta especialmente impactante. Su fallecimiento afecta profundamente a Peter y desencadena gran parte de los acontecimientos posteriores de la historia. Olivia Castle, interpretada por Jacqueline MacInnes Wood, es otra de las supervivientes del puente. Olivia trabaja con Sam y se caracteriza por ser una persona insegura respecto a su apariencia física. A lo largo de la película, muestra una personalidad nerviosa y algo superficial, preocupándose frecuentemente por cuestiones relacionadas con su imagen. La actuación de Jacqueline MacInnes Wood aporta una mezcla de vulnerabilidad y ansiedad constante. Olivia es uno de los personajes que más miedo demuestra cuando comprende que la muerte está persiguiendo a los supervivientes. Su historia refleja cómo el terror psicológico puede afectar a una persona antes incluso de que llegue el peligro físico. Su famosa escena en la clínica oftalmológica es recordada por la enorme tensión que genera. Isaac Palmer, interpretado por P.J. Byrne, proporciona gran parte del alivio cómico de la película. Isaac es un empleado inmaduro, sarcástico y algo irresponsable. A diferencia de otros personajes, parece tomarse las situaciones serias con menos gravedad. Después de sobrevivir al puente, recibe una compensación económica y decide disfrutarla de manera impulsiva. P.J. Byrne utiliza un estilo de interpretación muy expresivo que convierte a Isaac en uno de los personajes más memorables. Aunque a menudo resulta cómico, también representa la negación. Isaac intenta evitar pensar en la posibilidad de morir y prefiere distraerse con placeres inmediatos. Su actitud contrasta con la paranoia creciente de Sam y Peter. Nathan Sears, interpretado por Arlen Scarpetta, es uno de los personajes más racionales del grupo. Nathan trabaja en una fábrica y se caracteriza por ser práctico, trabajador y relativamente tranquilo. Después del accidente del puente, intenta encontrar explicaciones lógicas para los acontecimientos. Incluso cuando empiezan a ocurrir muertes extrañas, le cuesta aceptar que exista una fuerza sobrenatural detrás de ellas. La actuación de Arlen Scarpetta presenta a Nathan como una figura equilibrada dentro de un grupo cada vez más desesperado. Su historia adquiere especial relevancia cuando accidentalmente provoca la muerte de otro trabajador. A partir de ese momento, se involucra directamente en la teoría de que es posible prolongar la propia vida tomándola de otra persona. Nathan sirve como una exploración moral de hasta dónde podría llegar alguien para sobrevivir. Dennis Lapman, interpretado por David Koechner, es el jefe de varios de los protagonistas. Dennis es un supervisor estricto, exigente y poco paciente. A menudo se muestra crítico con sus empleados y parece preocuparse más por la productividad que por las relaciones personales. David Koechner aporta una presencia muy distinta a la de otros personajes. Dennis puede parecer antipático en algunos momentos, pero también posee un carácter fuerte que le permite enfrentar situaciones difíciles sin perder completamente el control. Su escepticismo frente a las advertencias de Sam genera conflictos frecuentes dentro del grupo. El personaje representa a las personas que se niegan a aceptar explicaciones sobrenaturales, incluso cuando las evidencias parecen acumularse. Uno de los personajes más importantes de toda la franquicia es William Bloodworth, interpretado por Tony Todd. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su presencia tiene un enorme impacto en la historia. Bloodworth trabaja como forense y posee un conocimiento misterioso acerca de la muerte y sus reglas. Tony Todd aporta una atmósfera inquietante gracias a su voz profunda y su estilo de interpretación enigmático. Cada vez que aparece en pantalla, la tensión aumenta inmediatamente. Bloodworth actúa como una especie de guía oscuro que proporciona información crucial a los protagonistas. Sin embargo, nunca revela demasiado y siempre mantiene un aire de misterio. Su personaje se ha convertido en una de las figuras más icónicas de toda la saga, porque parece comprender secretos que permanecen ocultos para los demás. Jim Block, interpretado por Courtney B. Vance, es el agente de policía encargado de investigar los acontecimientos relacionados con el accidente del puente.
Desde el principio sospecha que Sam podría saber más de lo que admite. Aunque nunca encuentra pruebas concretas, mantiene una actitud vigilante hacia los supervivientes. Courtney B. Vance interpreta a Block como un profesional inteligente y persistente. Su personaje aporta una dimensión policial a la trama. Mientras otros personajes intentan entender las reglas sobrenaturales de la muerte, Block busca respuestas racionales y evidencia tangible. Esto crea un contraste interesante entre el mundo cotidiano de la investigación criminal y los elementos sobrenaturales que dominan la historia. Un personaje secundario pero relevante es Roy Carson, interpretado por Brent State. Roy trabaja en la fábrica donde se desempeña Nathan. Aunque aparece relativamente poco, su papel tiene consecuencias importantes para el desarrollo de la trama. Su historia está relacionada con una de las teorías más importantes de la película, acerca de la transferencia de tiempo de vida entre individuos. La interpretación de Brent State ayuda a convertir a Roy en una figura significativa, a pesar de sus escasas apariciones. Su presencia demuestra cómo incluso personajes aparentemente menores pueden tener un impacto decisivo en el destino de los protagonistas. El reparto en conjunto funciona de manera efectiva, porque cada personaje representa una reacción diferente ante la inevitabilidad de la muerte. Sam intenta comprender y prevenir las tragedias. Molly se enfoca en apoyar emocionalmente a quienes ama. Peter se deja consumir por el dolor y la obsesión. Nathan busca explicaciones racionales. Isaac opta por ignorar el peligro. Dennis rechaza las teorías sobrenaturales. Bloodworth acepta la existencia de fuerzas inevitables. Estas diferencias crean conflictos, alianzas y decisiones que impulsan constantemente la narrativa. Una de las fortalezas del elenco es que los actores logran hacer creíbles las emociones extremas que experimentan sus personajes. El miedo, la desesperación, la culpa y la paranoia son elementos fundamentales de la película. Aunque el público sabe que la muerte llegará tarde o temprano, el interés radica en observar cómo cada personaje enfrenta esa realidad. Algunos intentan luchar, otros niegan el problema, y otros terminan perdiendo la esperanza. En conjunto, el reparto de Final Destination 5 contribuye significativamente al éxito de la película. Nicolas D'Agosto lidera la historia con una interpretación sólida como Sam, mientras que Emma Bell, Miles Fisher, Tony Todd y el resto de los actores aportan personalidades diferenciadas que enriquecen la trama. Gracias a estas actuaciones, la película logra combinar terror sobrenatural, drama psicológico y tensión constante, convirtiéndose en una de las entregas más valoradas de la franquicia. Las entregas anteriores habían mantenido la fórmula básica de la saga, pero algunos consideraban que la serie comenzaba a depender demasiado de las escenas de muertes espectaculares y cada vez menos de una historia interesante. Sin embargo, esta quinta película logró recuperar gran parte de la tensión, la creatividad y el suspenso que habían convertido a la franquicia en un fenómeno popular. La premisa sigue siendo familiar para quienes conocen la saga. Un grupo de personas evita una tragedia masiva gracias a una premonición, pero posteriormente, la muerte comienza a perseguirlos para corregir el orden natural de los acontecimientos. Aunque la idea central es prácticamente la misma que en películas anteriores, la ejecución resulta más refinada y efectiva. Desde los primeros minutos, la película demuestra que entiende perfectamente qué es lo que los seguidores esperan ver, pero también introduce suficientes elementos nuevos para evitar sentirse repetitiva. Uno de los mayores puntos fuertes de la película es su secuencia inicial. El desastre del puente colgante es probablemente una de las mejores escenas de apertura de toda la franquicia. La construcción gradual de la tensión, los detalles visuales y la sensación de inevitabilidad convierten esta escena en un espectáculo impactante. Incluso quienes ya conocen la fórmula de Final Destination pueden sentirse impresionados por la forma en que la película desarrolla la catástrofe. La dirección consigue transmitir una sensación constante de vulnerabilidad. Después del accidente inicial, el espectador comprende que ningún personaje está realmente a salvo. Esta incertidumbre es una de las razones por las que la saga ha mantenido su popularidad durante tantos años. En la mayoría de las películas de terror, existe algún tipo de héroe que parece destinado a sobrevivir, pero en Final Destination, nadie tiene garantizada la seguridad. Esa sensación de peligro permanente mantiene la atención del público durante toda la duración de la historia. Otro aspecto muy positivo es el ritmo narrativo. La película avanza con rapidez y rara vez pierde tiempo en escenas innecesarias. Cada conversación, cada encuentro y cada situación
contribuyen al desarrollo de la tensión. Los personajes tienen tiempo suficiente para establecer sus relaciones y personalidades, pero la historia nunca se vuelve lenta. Existe un equilibrio efectivo entre las secuencias de terror, los momentos dramáticos y la investigación de las reglas que gobiernan la muerte. En cuanto a los personajes, la película ofrece un reparto competente que cumple adecuadamente su función. Aunque ninguno de ellos alcanza niveles de profundidad psicológica extraordinarios, la mayoría resulta lo suficientemente interesante para que el público se preocupe por su destino. Sam Lotton funciona como un protagonista sólido porque reacciona de manera relativamente lógica ante las situaciones que enfrenta. Su desesperación por salvar a sus amigos y proteger a Molly proporciona una base emocional convincente para la historia. La relación entre Sam y Molly también aporta un elemento humano importante. En una película donde la muerte está presente en prácticamente cada escena, la conexión emocional entre ambos personajes ayuda a equilibrar el tono general. El espectador tiene una razón adicional para preocuparse por lo que ocurre, ya que no solo observa una serie de accidentes espectaculares, sino también a personas que intentan conservar sus relaciones y su futuro. Uno de los personajes más interesantes es Peter Friedkin. Su evolución psicológica es posiblemente la más compleja de toda la película. A medida que las tragedias se acumulan, Peter comienza a cambiar de manera significativa. Lo que inicialmente parece ser un compañero confiable, termina convirtiéndose en una persona dominada por el miedo y la obsesión. Esta transformación añade una dimensión dramática adicional que enriquece considerablemente la narrativa. Las escenas de muerte continúan siendo uno de los principales atractivos de la franquicia, y Final Destination 5 no decepciona en ese aspecto. Lo que distingue a estas secuencias de otras películas de terror es la manera en que están construidas. La tensión no proviene únicamente del momento final, sino también de la anticipación. La película presenta numerosos objetos, movimientos y situaciones aparentemente inocentes que podrían desencadenar una tragedia. El espectador intenta constantemente adivinar qué elemento será el responsable del accidente fatal. Esta estrategia genera una experiencia muy particular. Incluso actividades cotidianas, como hacer ejercicio, someterse a un procedimiento médico o trabajar en una oficina, pueden convertirse en situaciones aterradoras. La película aprovecha eficazmente los miedos comunes del público y los transforma en escenarios de suspenso. Muchas personas recuerdan determinadas escenas precisamente porque convierten experiencias normales en fuentes de ansiedad. Visualmente, la película presenta una calidad superior a la que algunos podrían esperar de una quinta entrega de una franquicia de terror. Los efectos especiales son convincentes y el desastre inicial del puente resulta especialmente impresionante. Aunque algunas secuencias dependen de efectos digitales evidentes, en general, la presentación visual es sólida y contribuye a la inmersión del espectador. La cinematografía también merece reconocimiento. La cámara suele enfocarse en pequeños detalles que adquieren importancia posteriormente. Este estilo visual ayuda a construir la sensación de que cualquier objeto puede convertirse en una amenaza potencial. La atención a los detalles permite que las escenas mantengan la tensión incluso cuando aparentemente no ocurre nada importante. Otro elemento destacable es la atmósfera. La película logra transmitir una sensación constante de fatalidad. Desde el momento en que ocurre el accidente inicial, existe la impresión de que los personajes están atrapados en una situación imposible de evitar. Esta inevitabilidad es uno de los temas centrales de la franquicia, y aquí se maneja con gran efectividad. El público comprende que la muerte siempre está presente, observando y esperando el momento adecuado para actuar. La banda sonora cumple adecuadamente su función sin intentar robar protagonismo a la historia. La música contribuye a generar tensión en los momentos apropiados y ayuda a reforzar las emociones de determinadas escenas. Aunque no contiene temas especialmente memorables, acompaña correctamente el desarrollo narrativo. Uno de los mayores aciertos de la película es la forma en que amplía la mitología de la franquicia. Sin revelar demasiados detalles para quienes aún no la hayan visto, la historia introduce nuevas ideas relacionadas con las reglas de la muerte. Estas adiciones permiten que la trama resulte más interesante y ofrecen nuevas posibilidades para los personajes. La película no se limita a repetir exactamente lo mismo que las entregas anteriores, sino que intenta explorar variaciones dentro de la fórmula establecida. El personaje de William Bloodworth continúa siendo una de las figuras más fascinantes de la saga. Cada una de sus apariciones genera curiosidad e inquietud.
Su conocimiento de las reglas sobrenaturales añade un elemento de misterio que enriquece considerablemente la historia. Aunque nunca se revelan completamente todos sus secretos, su presencia contribuye a expandir el universo narrativo de la franquicia. En términos de terror, la película se apoya más en el suspenso y la anticipación que en los sustos repentinos tradicionales. Existen algunos momentos diseñados para sorprender al espectador, pero la verdadera fortaleza de la película reside en la construcción gradual de la tensión. El público sabe que algo terrible está por suceder. Lo que desconoce es exactamente cuándo y cómo ocurrirá. Esa incertidumbre mantiene el interés durante toda la proyección. No obstante, la película también presenta algunas limitaciones. Como ocurre con muchas producciones de la franquicia, algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Ciertos individuos parecen existir principalmente para participar en las secuencias de muerte. Esto no afecta gravemente la experiencia general, pero puede reducir el impacto emocional de algunos momentos. Asimismo, quienes no disfrutan de la violencia gráfica probablemente encontrarán varias escenas difíciles de ver. La franquicia siempre ha destacado por mostrar accidentes extremadamente detallados, y esta entrega no es una excepción. Aunque gran parte de la violencia tiene un tono exagerado y casi estilizado, sigue siendo bastante explícita para ciertos espectadores. Otro posible inconveniente es que la fórmula básica sigue siendo esencialmente la misma que en películas anteriores. Si una persona nunca ha disfrutado del concepto de Final Destination, es poco probable que esta entrega cambie completamente su opinión. La película mejora muchos aspectos de la fórmula, pero no abandona la estructura que caracteriza a la serie. Sin embargo, para los seguidores del género de terror, y especialmente para los fanáticos de la franquicia, estos elementos suelen considerarse virtudes más que defectos. La película entiende perfectamente lo que el público espera, y entrega exactamente eso, pero con una ejecución más pulida y creativa que varias de sus predecesoras. Uno de los aspectos más elogiados por los espectadores es su final. El desenlace logra reinterpretar toda la historia desde una perspectiva diferente, y proporciona una conexión muy inteligente con el resto de la franquicia. Es un final que recompensa a los seguidores veteranos y al mismo tiempo funciona como una sorpresa efectiva para quienes no lo esperan. Muchas personas consideran que este giro narrativo es uno de los mejores momentos de toda la serie. La película también destaca porque combina entretenimiento y tensión de manera equilibrada. Nunca pretende ser una exploración filosófica profunda ni un drama psicológico complejo. Su objetivo principal es mantener al espectador al borde del asiento, y en ese sentido, cumple de manera sobresaliente. Cada escena está diseñada para generar expectativa, ansiedad o sorpresa. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta es sí, especialmente para quienes disfrutan del terror basado en el suspenso, las situaciones de riesgo y las historias donde el destino parece imposible de evitar. Incluso para personas que no son grandes seguidores de la franquicia, Final Destination 5 puede resultar una experiencia entretenida gracias a su ritmo dinámico, sus secuencias imaginativas y su desenlace memorable. Para los fanáticos de la saga, probablemente sea una de las mejores entregas después de la película original. Recupera gran parte de la creatividad y la tensión que hicieron popular a la franquicia, al tiempo que introduce suficientes novedades para sentirse fresca. Su combinación de suspenso, efectos visuales efectivos, personajes aceptables y un final sorprendente la convierte en una de las producciones más sólidas de toda la serie. En conclusión, Final Destination 5 es una película de terror entretenida, bien construida y sorprendentemente efectiva. Aunque no reinventa completamente la franquicia, perfecciona muchos de sus elementos más característicos y ofrece una experiencia emocionante de principio a fin. Para quienes disfrutan de historias sobre el destino, la inevitabilidad de la muerte y las cadenas de acontecimientos aparentemente insignificantes que conducen a grandes tragedias, esta película merece ser vista y continúa siendo una de las entregas más destacadas de la saga. Uno de los aspectos más importantes de Final Destination 5 es su impresionante trabajo en efectos visuales y CGI. Desde el comienzo de la franquicia, las películas de Final Destination se han caracterizado por presentar accidentes complejos, secuencias de destrucción masiva y muertes extremadamente elaboradas que serían imposibles o demasiado peligrosas de filmar únicamente con efectos prácticos.
En esta quinta entrega, los realizadores aprovecharon los avances tecnológicos disponibles en la industria cinematográfica para crear algunas de las secuencias visualmente más espectaculares de toda la saga. El objetivo principal de los efectos visuales en esta película no era simplemente mostrar explosiones o accidentes impresionantes. Los VFX fueron utilizados para construir una sensación constante de peligro, haciendo que cada objeto, cada entorno y cada situación parecieran potencialmente mortales. Esta filosofía visual está profundamente integrada en la narrativa de la película y ayuda a reforzar la idea de que la muerte puede manifestarse a través de cualquier circunstancia aparentemente insignificante. La secuencia más ambiciosa desde el punto de vista técnico es, sin duda, el colapso del puente colgante que ocurre durante la premonición inicial de Sam Lawton. Esta escena representa uno de los mayores logros visuales de toda la franquicia. Para crearla, fue necesario combinar escenarios reales, estructuras digitales, simulaciones físicas por computadora y múltiples capas de efectos visuales. El puente no fue destruido físicamente durante el rodaje. Gran parte de la destrucción fue generada digitalmente mediante CGI. Los artistas de efectos visuales tuvieron que construir un modelo tridimensional extremadamente detallado del puente. Cada cable, cada viga metálica y cada sección de la estructura debía reaccionar de manera realista cuando comenzara el colapso. El objetivo era convencer al espectador de que estaba observando una catástrofe auténtica y no una simple animación por computadora. Para lograrlo, los especialistas utilizaron simulaciones avanzadas de física que permitían calcular cómo se romperían los materiales y cómo reaccionarían bajo enormes niveles de tensión. Uno de los aspectos más impresionantes de esta secuencia es la sensación de peso. Muchos efectos digitales fracasan porque los objetos parecen demasiado ligeros o se mueven de manera poco natural. En Final Destination 5, las enormes piezas de acero que caen al vacío transmiten una sensación convincente de masa y gravedad. Los fragmentos metálicos giran, chocan y se deforman de una forma que ayuda a vender la ilusión visual. La destrucción progresiva del puente también fue cuidadosamente diseñada. En lugar de mostrar una explosión repentina, los realizadores decidieron representar un colapso gradual. Esto permitió aumentar la tensión dramática, mientras ofrecía múltiples oportunidades para mostrar efectos visuales complejos. Cada nueva falla estructural genera una reacción en cadena que contribuye al caos general de la escena. Otro elemento fundamental fue la creación digital de vehículos. Durante el colapso del puente, numerosos automóviles, camiones y autobuses son lanzados por los aires o caen al vacío. Aunque algunos vehículos reales fueron utilizados durante ciertas tomas, gran parte de los movimientos más peligrosos fueron creados mediante CGI. Los animadores tuvieron que simular el comportamiento de estos vehículos mientras chocaban, giraban y se destruían en el aire. Las personas que aparecen durante el desastre también requirieron una gran cantidad de trabajo digital. En muchas tomas amplias, se utilizaron modelos humanos generados por computadora para representar a las víctimas que caían desde el puente. Estas figuras digitales permitieron crear escenas imposibles de filmar con actores reales. Los movimientos fueron diseñados cuidadosamente para mantener una apariencia relativamente realista dentro de los límites del género. La película también aprovecha considerablemente la tecnología tridimensional. Durante su estreno, Final Destination 5 fue presentada en formato 3D en muchos cines. Como resultado, numerosos efectos visuales fueron diseñados específicamente para aprovechar esta característica. Objetos afilados, fragmentos de metal, piezas de cristal y otros elementos son lanzados hacia la cámara para aumentar la inmersión del espectador. Este uso del 3D influyó directamente en la manera en que se diseñaron muchas secuencias de efectos especiales. Los artistas visuales no solo tenían que crear imágenes convincentes desde un punto de vista tradicional, sino también asegurarse de que funcionaran correctamente dentro de un entorno tridimensional. Esto requería un nivel adicional de precisión en la composición de cada plano. La famosa escena de la cirugía ocular representa otro excelente ejemplo de la integración entre efectos prácticos y CGI. Aunque gran parte de la secuencia se desarrolla en un entorno relativamente simple, los efectos visuales juegan un papel crucial para aumentar la tensión. Los rayos láser, las alteraciones visuales y determinados detalles anatómicos fueron mejorados digitalmente para crear una experiencia más inquietante.
Uno de los mayores desafíos de esta escena consistía en mantener el equilibrio entre el realismo y el horror cinematográfico. Los realizadores querían que el procedimiento pareciera creíble desde una perspectiva médica básica, pero al mismo tiempo necesitaban exagerar ciertos elementos para maximizar la tensión. Los efectos digitales permitieron alcanzar ese equilibrio de manera efectiva. La secuencia del gimnasio también contiene numerosos efectos visuales invisibles para la mayoría de los espectadores. Aunque muchas personas asocian el CGI únicamente con explosiones y destrucción masiva, una gran parte del trabajo digital en la película consiste en pequeñas mejoras que pasan desapercibidas. Objetos eliminados, cables borrados digitalmente, ajustes de iluminación y modificaciones del entorno forman parte del trabajo cotidiano de los artistas de efectos visuales. En varias escenas se utilizaron técnicas de composición digital para combinar diferentes elementos filmados por separado. Esta metodología permite crear situaciones más complejas y seguras durante el rodaje. Los actores pueden filmar determinadas acciones en condiciones controladas, mientras los elementos peligrosos se añaden posteriormente mediante CGI. La iluminación digital también desempeña un papel importante. Uno de los retos más difíciles en cualquier producción basada en efectos visuales consiste en integrar correctamente los elementos generados por computadora con el material filmado en vivo. Si la iluminación no coincide, el espectador puede detectar inmediatamente la diferencia. En Final Destination 5, los artistas lograron una integración bastante convincente en la mayoría de las secuencias. Otro aspecto destacable es el uso de simulaciones de partículas. Durante las escenas de destrucción, aparecen enormes cantidades de polvo, humo, chispas, fragmentos metálicos y escombros. Muchos de estos elementos fueron creados mediante sistemas de partículas generados por computadora. Estas simulaciones ayudan a aumentar la sensación de realismo, porque añaden complejidad visual al entorno. La película también utiliza CGI para representar lesiones físicas imposibles de crear mediante maquillaje tradicional. Como es habitual en la franquicia, muchas muertes presentan heridas extremadamente complejas. Los efectos digitales permiten mostrar fracturas, impactos y traumatismos de una forma mucho más detallada que los métodos prácticos convencionales. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del trabajo visual de la película es que no depende exclusivamente del CGI. Los realizadores combinaron constantemente efectos digitales con efectos prácticos. Esta estrategia permite obtener resultados más convincentes porque los elementos físicos proporcionan referencias reales para la iluminación, las sombras y las interacciones con los actores. En el género de terror, los efectos prácticos siguen siendo muy valiosos porque suelen generar una sensación de realidad difícil de replicar completamente mediante computadora. Por ello, muchas escenas utilizan prótesis, sangre artificial, decorados físicos y mecanismos mecánicos complementados posteriormente con retoques digitales. La dirección artística también merece reconocimiento. Los efectos visuales funcionan mejor cuando están respaldados por un diseño de producción sólido. Cada escenario fue concebido para contener múltiples elementos potencialmente peligrosos. Esta filosofía visual permite que la tensión exista incluso antes de que ocurra cualquier accidente. El espectador observa cables, herramientas, objetos pesados y estructuras inestables, anticipando constantemente una posible tragedia. Desde una perspectiva técnica, la película representa una mejora considerable respecto a algunas entregas anteriores de la franquicia. Los avances en software de animación, simulación física y renderizado permitieron crear imágenes más detalladas y realistas. Aunque ciertos efectos pueden parecer algo envejecidos para los estándares actuales, en el momento de su estreno, ofrecían un nivel visual bastante impresionante para una producción de terror. Otro aspecto importante es la edición. Los mejores efectos visuales del mundo pueden perder impacto si están mal editados. En Final Destination 5, la edición contribuye significativamente al éxito de las secuencias de CGI. Los cortes rápidos, los cambios de perspectiva y la construcción gradual del suspenso ayudan a maximizar el efecto emocional de las imágenes. La cámara también trabaja en conjunto con los efectos digitales. Muchas tomas están diseñadas para guiar la atención del espectador hacia elementos específicos dentro del encuadre. Esto permite crear falsas pistas y aumentar la incertidumbre sobre qué objeto será finalmente responsable de una muerte. Los efectos visuales se convierten así en una herramienta narrativa y no únicamente en un espectáculo visual.
Uno de los mayores logros de la película es que el CGI rara vez se siente completamente separado de la historia. En algunas producciones modernas, los efectos visuales existen únicamente para impresionar. En Final Destination 5, cada efecto tiene una función narrativa clara. El objetivo siempre es aumentar la tensión, desarrollar la trama o reforzar los temas centrales relacionados con el destino y la inevitabilidad de la muerte. En términos generales, el trabajo de VFX y CGI en Final Destination 5 puede considerarse uno de los puntos más fuertes de la película. La combinación de destrucción masiva, simulaciones físicas complejas, integración de efectos prácticos y diseño visual cuidadoso permitió crear algunas de las secuencias más memorables de toda la franquicia. Aunque la historia y los personajes son elementos importantes, gran parte del impacto de la película proviene precisamente de su capacidad para transformar accidentes cotidianos en espectáculos visuales llenos de tensión y creatividad. En conclusión, Final Destination 5 demuestra cómo los efectos visuales pueden utilizarse de manera inteligente dentro del género de terror. El CGI no solo sirve para mostrar escenas espectaculares, sino también para construir atmósfera, generar suspenso y reforzar los temas centrales de la narrativa. Gracias a su impresionante secuencia del puente, sus elaboradas escenas de muerte y su sólida integración entre efectos digitales y prácticos, la película sigue siendo considerada una de las entregas visualmente más impresionantes de toda la saga Final Destination. Cuando Final Destination 5 llegó a los cines en 2011, la franquicia ya era una de las sagas de terror más reconocidas de Hollywood. Desde el estreno de la película original en el año 2000, la serie había logrado construir una base sólida de seguidores gracias a su concepto único. Personas que logran escapar de una tragedia masiva solo para descubrir que la muerte no acepta fácilmente ser engañada. Sin embargo, antes del lanzamiento de la quinta entrega, existían dudas sobre el futuro de la franquicia. Algunas personas consideraban que la serie había comenzado a repetir la misma fórmula una y otra vez, mientras que otras seguían interesadas en las elaboradas secuencias de accidentes y las ingeniosas muertes que se habían convertido en la marca registrada de la saga. A pesar de estas dudas, el estudio detrás de la película decidió seguir adelante con una nueva entrega. La estrategia consistía en combinar elementos familiares para los seguidores con mejoras técnicas significativas, especialmente en los efectos visuales y en la presentación tridimensional. El objetivo era atraer tanto a los fanáticos de siempre como a nuevos espectadores interesados en experiencias cinematográficas espectaculares. Uno de los factores más importantes en la campaña de marketing fue la secuencia del puente colgante que aparece al inicio de la película. Los avances promocionales destacaban este accidente masivo como una de las escenas más ambiciosas de toda la franquicia. Los espectadores podían observar fragmentos de la destrucción del puente, vehículos cayendo al vacío y situaciones extremas que prometían una experiencia intensa en pantalla grande. La película llegó a los cines durante un periodo competitivo del calendario cinematográfico. Como ocurre con muchas producciones de terror, el estudio buscó una fecha que permitiera aprovechar el interés del público por este género, sin enfrentarse directamente a demasiados estrenos de gran presupuesto, orientados a otros segmentos de audiencia. La estrategia resultó razonablemente efectiva y permitió que la película captara atención desde sus primeros días de exhibición. Durante su primer fin de semana, Final Destination 5 logró atraer a una cantidad considerable de espectadores. Aunque no rompió récords históricos, ni alcanzó las cifras de las producciones más grandes del año, sus resultados fueron considerados satisfactorios en relación con su presupuesto. El terror suele funcionar de manera diferente a otros géneros, porque muchas veces no necesita recaudar cifras gigantescas para ser rentable. Los costos de producción suelen ser menores que los de las superproducciones de acción o ciencia ficción, lo que permite obtener beneficios incluso con ingresos relativamente moderados. Una parte importante de la audiencia estaba compuesta por seguidores veteranos de la franquicia. Estas personas ya conocían las reglas del universo de Final Destination y acudían al cine esperando nuevas secuencias creativas de tensión y horror. Sin embargo, también hubo espectadores jóvenes que descubrieron la saga a través de esta película. El marketing basado en el formato 3D y los avances visualmente impactantes ayudó a atraer a una generación que buscaba experiencias cinematográficas inmersivas.
El rendimiento internacional fue particularmente importante para el éxito financiero de la película. A diferencia de algunas producciones que dependen principalmente del mercado estadounidense, Final Destination 5 encontró una audiencia considerable en numerosos países. La franquicia ya había demostrado ser popular en distintas regiones del mundo, gracias a la naturaleza universal de su premisa, el miedo al destino inevitable y la fascinación por los accidentes espectaculares son elementos que pueden entenderse fácilmente en diferentes culturas. En muchos mercados internacionales, la película obtuvo resultados especialmente sólidos. Esto permitió compensar cualquier diferencia respecto a entregas anteriores y ayudó a consolidar su rentabilidad general. La distribución global se convirtió en un componente fundamental de la estrategia comercial del estudio. Desde una perspectiva financiera, uno de los aspectos más destacados fue la relación entre presupuesto e ingresos. Aunque el costo de producción fue significativo debido al uso intensivo de efectos visuales, simulaciones digitales y tecnología tridimensional, la película logró recuperar su inversión y generar beneficios. Este resultado fue importante porque demostró que la franquicia todavía poseía valor comercial después de más de una década de existencia. El formato 3D desempeñó un papel relevante en los ingresos de taquilla. Durante ese periodo, muchas producciones de Hollywood utilizaban esta tecnología como una forma de aumentar el atractivo de la experiencia cinematográfica. Los boletos para funciones tridimensionales solían tener precios más elevados que las funciones tradicionales, lo que contribuía directamente a incrementar la recaudación total. Los espectadores interesados en el espectáculo visual encontraron en Final Destination 5 una película especialmente adecuada para el formato tridimensional. Las escenas de destrucción, los objetos lanzados hacia la cámara y las secuencias de acción fueron diseñadas específicamente para aprovechar las posibilidades del 3D. Esto generó un incentivo adicional para elegir estas funciones en lugar de las proyecciones convencionales. A medida que avanzaban las semanas, la película continuó generando ingresos estables, aunque, como ocurre con la mayoría de las producciones de terror, experimentó una disminución progresiva en asistencia después de su estreno inicial. Logró mantener suficiente interés para completar una trayectoria comercial exitosa. Las opiniones relativamente positivas de muchos espectadores ayudaron a sostener el boca a boca y atraer nuevas audiencias. Otro factor importante fue la recepción de los seguidores de la franquicia. Muchos fanáticos consideraron que esta quinta entrega representaba una mejora respecto a algunas películas anteriores. Esta percepción positiva contribuyó a fortalecer la reputación de la película y aumentar su atractivo durante su permanencia en cartelera. Cuando finalizó su recorrido en los cines, Final Destination 5 había acumulado una recaudación global considerable. Su desempeño confirmó que la franquicia seguía siendo una propiedad valiosa para el estudio. Más importante aún, demostró que todavía existía interés por historias ambientadas en este universo narrativo. La combinación de ingresos nacionales e internacionales permitió que la película fuera considerada un éxito comercial. Tras concluir su etapa cinematográfica, comenzó la siguiente fase de explotación comercial: el mercado doméstico. En aquella época, el lanzamiento en formato doméstico seguía siendo una fuente muy importante de ingresos para los estudios cinematográficos. Aunque el streaming comenzaba a ganar relevancia, los formatos físicos todavía ocupaban una posición dominante en muchos mercados. La película fue lanzada en DVD y Blu-ray pocos meses después de abandonar las salas de cine. Este lanzamiento permitió que los seguidores pudieran disfrutar de la película desde sus hogares y también ofreció una oportunidad para quienes no habían tenido ocasión de verla en pantalla grande. La edición en Blu-ray recibió especial atención debido a las capacidades técnicas del formato. Los consumidores interesados en la mejor calidad de imagen podían disfrutar de una versión de alta definición que resaltaba los efectos visuales y el trabajo de fotografía. Dado que gran parte del atractivo de la película reside en su presentación visual, la alta definición resultaba especialmente adecuada para este tipo de producción. Además de las versiones estándar, también se comercializaron ediciones que incluían la experiencia tridimensional para quienes disponían de televisores compatibles con esta tecnología. Durante esos años, varios fabricantes impulsaban activamente el mercado de televisores 3D, y películas como Final Destination 5 eran consideradas material ideal para demostrar las capacidades de estos dispositivos. Los contenidos adicionales incluidos en algunas ediciones fueron otro elemento importante para los fanáticos.
Los documentales detrás de cámaras permitían observar cómo se habían creado las complejas secuencias de destrucción y los elaborados efectos visuales. Este tipo de material resultaba especialmente atractivo porque muchas personas sentían curiosidad por descubrir cómo se realizaban escenas tan espectaculares. Las entrevistas con el elenco y el equipo técnico también ayudaron a enriquecer la experiencia. Los espectadores podían conocer detalles sobre el proceso de producción, los desafíos del rodaje y las decisiones creativas que influyeron en el resultado final. Para los seguidores más apasionados de la franquicia, estos extras representaban un valor añadido importante. El mercado del alquiler doméstico también contribuyó al rendimiento posterior de la película. Antes de que las plataformas de streaming dominaran completamente el sector, muchas personas descubrían nuevas películas mediante servicios de alquiler físico o digital. Final Destination 5 se benefició de esta dinámica gracias a su reconocimiento de marca y a la popularidad del género de terror. Posteriormente, la película comenzó a aparecer en diferentes plataformas digitales y servicios de video bajo demanda. Esta transición permitió que nuevas generaciones de espectadores accedieran fácilmente a la historia. Con el paso de los años, el streaming se convirtió en una de las principales formas de consumo audiovisual, y la presencia de la película en estos servicios ayudó a mantener viva su popularidad. La disponibilidad digital también tuvo otro efecto interesante. Facilitó que muchas personas revisitaran la franquicia completa. Debido al sorprendente giro final que conecta esta película con los acontecimientos de la primera entrega, numerosos espectadores decidieron volver a ver otras películas de la saga para apreciar mejor las conexiones narrativas. Desde una perspectiva histórica, el desempeño comercial de Final Destination 5 resulta especialmente relevante porque ayudó a preservar el valor de la franquicia. En lugar de convertirse en una secuela olvidada, logró demostrar que la serie todavía podía generar interés y beneficios económicos. Este éxito contribuyó a mantener la propiedad intelectual activa dentro de la industria cinematográfica. Con el paso del tiempo, la película ha ganado reconocimiento entre muchos seguidores como una de las mejores entregas de la saga. Esta reputación positiva ha favorecido sus ventas en formato doméstico y ha impulsado su presencia continua en plataformas digitales. A diferencia de algunas secuelas que desaparecen rápidamente de la conversación pública, Final Destination 5 ha logrado conservar una base sólida de admiradores. El impacto de su lanzamiento doméstico también se reflejó en la expansión de comunidades de fanáticos en Internet. Los espectadores compartían teorías, analizaban el final y discutían las conexiones con otras películas de la franquicia. Este nivel de participación ayudó a prolongar la vida comercial y cultural de la producción, mucho más allá de su estreno original. En conclusión, Final Destination 5 fue un éxito financiero sólido tanto en taquilla como en el mercado doméstico. Su combinación de una campaña de marketing efectiva, una fuerte presencia internacional, el atractivo del formato 3D y una recepción generalmente positiva, permitió que la película superara las expectativas de muchos observadores. Posteriormente, sus lanzamientos en DVD, Blu-ray y plataformas digitales ampliaron aún más su alcance y consolidaron su posición como una de las entregas más exitosas y recordadas de toda la franquicia Final Destination. Gracias a este desempeño, la película no solo recuperó su inversión, sino que también ayudó a mantener viva una de las sagas de terror más populares del cine moderno. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes del trabajo visual de la película es que no depende exclusivamente del CGI. Los realizadores combinaron constantemente efectos digitales con efectos prácticos. Esta estrategia permite obtener resultados más convincentes porque los elementos físicos proporcionan referencias reales para la iluminación, las sombras y las interacciones con los actores. En el género de terror, los efectos prácticos siguen siendo muy valiosos porque suelen generar una sensación de realidad difícil de replicar completamente mediante computadora. Por ello, muchas escenas utilizan prótesis, sangre artificial, decorados físicos y mecanismos mecánicos complementados posteriormente con retoques digitales. La dirección artística también merece reconocimiento. Los efectos visuales funcionan mejor cuando están respaldados por un diseño de producción sólido. Cada escenario fue concebido para contener múltiples elementos potencialmente peligrosos. Esta filosofía visual
permite que la tensión exista incluso antes de que ocurra cualquier accidente. El espectador observa cables, herramientas, objetos pesados y estructuras inestables, anticipando constantemente una posible tragedia. Desde una perspectiva técnica, la película representa una mejora considerable respecto a algunas entregas anteriores de la franquicia. Los avances en software de animación, simulación física y renderizado permitieron crear imágenes más detalladas y realistas. Aunque ciertos efectos pueden parecer algo envejecidos para los estándares actuales, en el momento de su estreno, ofrecían un nivel visual bastante impresionante para una producción de terror. Final Destination 5 ocupa un lugar muy interesante dentro de la famosa franquicia de terror. Al ser la quinta entrega de una saga que ya llevaba más de una década en los cines, la película enfrentaba un desafío complicado. Debía mantener la esencia que había hecho popular a la serie, sin parecer una simple repetición de las entregas anteriores. Sorprendentemente, la película logró superar muchas expectativas y es considerada por numerosos fanáticos como una de las mejores secuelas de toda la franquicia. Sin embargo, como cualquier producción cinematográfica, también presenta algunas debilidades que vale la pena analizar. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su secuencia de apertura. El colapso del puente colgante es probablemente una de las escenas más impresionantes de toda la saga. Desde el primer momento, la película logra captar la atención del espectador mediante una combinación de tensión, efectos visuales y una sensación constante de peligro. La manera en que se desarrolla la catástrofe permite que el público observe cómo pequeños problemas estructurales terminan convirtiéndose en una tragedia masiva. Esta escena no solo funciona como espectáculo visual, sino también como una introducción perfecta al concepto central de la historia. Otro aspecto muy positivo es la capacidad de la película para generar suspenso. Muchas producciones de terror dependen exclusivamente de los sustos repentinos para provocar reacciones en el público. Final Destination 5 adopta una estrategia diferente. En lugar de sorprender constantemente al espectador, construye una tensión gradual que se mantiene durante largos periodos de tiempo. El público sabe que algo terrible está por ocurrir, pero desconoce exactamente cuándo sucederá o cuál será el elemento desencadenante. Esta incertidumbre se convierte en una de las mayores fortalezas de la película. La creatividad de las secuencias de muerte también merece reconocimiento. Desde la primera película de la franquicia, uno de los elementos más distintivos ha sido la manera en que los personajes encuentran su destino. En esta quinta entrega, los guionistas y el equipo creativo logran diseñar situaciones que resultan impredecibles y visualmente impactantes. Cada secuencia parece construida como un rompecabezas, donde múltiples elementos se combinan para producir una tragedia inesperada. Un punto muy favorable es el uso inteligente de la anticipación. La película constantemente dirige la atención del espectador hacia objetos aparentemente peligrosos, para después sorprenderlo con una solución completamente diferente. Esta técnica mantiene el interés del público, porque obliga a analizar cada detalle presente en la pantalla. Un simple tornillo, una herramienta o un objeto cotidiano pueden convertirse en parte de una compleja cadena de acontecimientos. Los efectos visuales representan otro de los grandes aciertos de la película. Para una producción de terror, el nivel técnico es bastante sólido. La destrucción del puente, las simulaciones de accidentes y las escenas de peligro fueron realizadas con un cuidado considerable. Aunque algunos efectos digitales pueden mostrar el paso del tiempo cuando se observan desde una perspectiva moderna, en general siguen funcionando de manera efectiva y contribuyen a la inmersión de la historia. La dirección también constituye uno de los puntos fuertes. El director logra mantener un ritmo constante y evita que la película pierda impulso narrativo. Cada escena parece diseñada para avanzar la trama o aumentar la tensión. No existen demasiados momentos de relleno, lo que ayuda a que la experiencia resulte dinámica y entretenida. Otro aspecto positivo es la manera en que la película desarrolla la sensación de paranoia. Después del accidente inicial, los personajes comienzan a percibir amenazas en todas partes. Esta percepción termina afectando también al espectador. Objetos comunes y situaciones ordinarias adquieren una dimensión inquietante, porque la película ha enseñado al público a esperar el peligro en cualquier momento. La actuación de Nicholas D'Agosto, como Sam Lawton, también puede considerarse una fortaleza. Su personaje funciona como un protagonista competente y relativamente creíble. A diferencia de algunos héroes de películas de terror, que toman decisiones poco lógicas, Sam suele actuar de forma razonable dentro de las circunstancias extraordinarias que enfrenta.
Esto facilita que el público se identifique con él. Miles Fisher, en el papel de Peter Friedkin, ofrece igualmente una interpretación destacable. Su evolución emocional a lo largo de la historia aporta una dimensión dramática que ayuda a diferenciar esta película de algunas entregas anteriores. Peter experimenta cambios significativos como consecuencia de las tragedias que presencia, y esta transformación añade complejidad al relato. Uno de los mayores logros de la película es su final. Sin revelar detalles específicos para quienes no la hayan visto, puede decirse que el desenlace consigue reinterpretar muchos de los acontecimientos previos desde una nueva perspectiva. Este giro argumental es considerado por numerosos seguidores como uno de los mejores momentos de toda la franquicia. La revelación final no solo sorprende, sino que también aporta una conexión muy inteligente con el universo general de la saga. La película también merece elogios por ampliar ligeramente la mitología de la franquicia. A lo largo de la historia, se presentan nuevas ideas relacionadas con las reglas de la muerte y las posibles formas de alterar el destino. Estas incorporaciones ayudan a mantener el interés de los espectadores veteranos y ofrecen nuevas posibilidades narrativas. Sin embargo, a pesar de todas estas virtudes, la película presenta algunas debilidades. Uno de los principales puntos negativos es que sigue dependiendo en gran medida de una fórmula establecida. Aunque introduce ciertos cambios, la estructura general resulta muy familiar para quienes han visto las películas anteriores. Un grupo de supervivientes escapa de una tragedia, descubre que la muerte los persigue y comienza a morir uno por uno. Esta repetición puede generar una sensación de previsibilidad para algunos espectadores. Otro problema es el desarrollo limitado de varios personajes secundarios. Aunque los protagonistas principales reciben suficiente atención, algunos miembros del grupo apenas tienen profundidad narrativa. El público conoce ciertos rasgos básicos de sus personalidades, pero en muchos casos no llega a establecer una conexión emocional particularmente fuerte con ellos. Como consecuencia, algunas muertes tienen menos impacto dramático del que podrían haber tenido con un mayor desarrollo. La película también presenta ciertos diálogos que pueden parecer funcionales más que memorables. Gran parte de las conversaciones existen principalmente para transmitir información sobre la trama o explicar las reglas del universo narrativo. Aunque cumplen su propósito, pocas escenas destacan por la calidad excepcional de su escritura. Otro aspecto cuestionable es la lógica interna de algunas situaciones. Como ocurre con muchas películas de terror, ciertos acontecimientos requieren que el espectador suspenda parcialmente su incredulidad. Algunas cadenas de accidentes son tan complejas e improbables que pueden resultar exageradas incluso dentro del contexto fantástico de la franquicia. Para muchos fanáticos, esto forma parte del atractivo de la serie, pero otros espectadores podrían considerarlo poco convincente. El uso de la violencia gráfica también puede interpretarse como un punto negativo, dependiendo del tipo de audiencia. Las muertes son extremadamente detalladas y explícitas. La película no intenta ocultar las consecuencias físicas de los accidentes. Para los seguidores del género, esto suele ser un atractivo importante, pero para espectadores sensibles a las imágenes violentas puede convertirse en un obstáculo considerable. Otro elemento discutible es que algunos personajes parecen definidos por características muy simples. En ciertos casos, la película utiliza estereotipos reconocibles para establecer rápidamente las personalidades de los integrantes del grupo. Aunque esta estrategia permite avanzar con rapidez, también limita la profundidad emocional de algunos individuos. La duración de la película puede interpretarse tanto como una ventaja como una desventaja. Por un lado, el ritmo rápido evita el aburrimiento. Por otro lado, la historia dispone de poco tiempo para explorar en profundidad las consecuencias psicológicas de los acontecimientos. Algunos personajes podrían haber resultado más interesantes si la narrativa hubiera dedicado más espacio a sus conflictos internos. También existe la crítica de que la película depende demasiado de las escenas de muerte como principal fuente de entretenimiento. Aunque estas secuencias están muy bien ejecutadas, algunas personas consideran que la franquicia en general podría beneficiarse de historias más complejas o personajes más desarrollados. En ocasiones, parece que la narrativa funciona principalmente como un mecanismo para conectar diferentes accidentes espectaculares. La dependencia del CGI en ciertas escenas también genera opiniones divididas. Si bien muchos efectos visuales son impresionantes, algunos momentos muestran claramente la intervención digital.
Esto puede reducir ligeramente la sensación de realismo para determinados espectadores, especialmente cuando se comparan con efectos prácticos más tradicionales. Otro punto negativo menor es que algunos giros argumentales relacionados con las reglas de la muerte pueden parecer ambiguos o insuficientemente explicados. La franquicia suele mantener cierto nivel de misterio sobre su mitología, pero esto también provoca preguntas que nunca reciben respuestas definitivas. Para algunos espectadores, esta ambigüedad resulta intrigante, para otros, puede resultar frustrante. A pesar de estas críticas, es importante señalar que la mayoría de los defectos no afectan gravemente la experiencia general. La película entiende perfectamente qué tipo de historia quiere contar y ejecuta esa visión con bastante eficacia. Sus debilidades suelen estar relacionadas con limitaciones inherentes a la propia fórmula de la franquicia, más que con errores graves de realización. Uno de los aspectos más interesantes es cómo los puntos fuertes superan claramente a los puntos débiles. La creatividad de las secuencias, la calidad del suspenso, el ritmo narrativo y el memorable desenlace compensan ampliamente las limitaciones relacionadas con el desarrollo de personajes o la familiaridad de la fórmula. Para los fanáticos del género de terror, muchas de las características que algunos consideran defectos son precisamente parte del atractivo. La exageración, las muertes elaboradas y las situaciones improbables forman parte de la identidad de Final Destination. La película no intenta convertirse en un drama realista ni en un thriller psicológico complejo. Su objetivo es ofrecer una experiencia intensa y entretenida, basada en la tensión constante. En conclusión, Final Destination 5 posee numerosos puntos positivos que la convierten en una de las entregas más exitosas de la franquicia. Su espectacular secuencia inicial, sus creativas escenas de muerte, su sólido trabajo visual, su buen ritmo y su sorprendente final representan fortalezas significativas, aunque presenta algunas debilidades relacionadas con la repetición de la fórmula, el desarrollo limitado de ciertos personajes y algunos elementos exagerados. Estas limitaciones rara vez eclipsan sus virtudes. En términos generales, la película consigue ofrecer exactamente lo que promete: una experiencia de terror entretenida, emocionante y llena de momentos memorables que continúan siendo recordados por los seguidores de la saga. Para comprender por qué Final Destination 5 es considerada por muchos fanáticos una de las mejores entregas de la franquicia, es importante analizar el trabajo realizado por las personas responsables de llevar la historia a la pantalla. Aunque los actores y los efectos visuales suelen recibir gran parte de la atención, la verdadera base de cualquier película se encuentra en la visión del director y en la calidad del guión. En el caso de Final Destination 5, tanto la dirección como la escritura desempeñaron un papel fundamental para revitalizar una saga que algunos espectadores consideraban agotada después de varias secuelas. La película fue dirigida por Stephen Quayle, un cineasta que antes de asumir este proyecto había acumulado una amplia experiencia trabajando detrás de cámaras en algunas de las producciones más ambiciosas de Hollywood. Aunque Final Destination 5 fue uno de sus trabajos más conocidos como director principal, Quayle ya poseía una sólida reputación dentro de la industria, gracias a su experiencia en departamentos técnicos relacionados con efectos visuales, fotografía y producción. Uno de los aspectos más interesantes de la carrera de Stephen Quayle es que pasó muchos años colaborando en proyectos de gran escala antes de convertirse en director. Esta experiencia le permitió comprender profundamente la relación entre la narración visual y la tecnología cinematográfica moderna. A diferencia de algunos directores que provienen principalmente del ámbito de la escritura o la actuación, Quayle desarrolló gran parte de su conocimiento dentro de áreas técnicas que exigen precisión y atención al detalle. Esta formación resultó especialmente valiosa para una película como Final Destination 5. La franquicia depende enormemente de secuencias complejas que combinan acción, terror y efectos visuales. Un director sin experiencia en este tipo de producciones podría haber tenido dificultades para coordinar todos los elementos necesarios. Sin embargo, Quayle estaba familiarizado con los desafíos técnicos asociados a la creación de grandes escenas de destrucción. Uno de los mayores logros de Stephen Quayle en la película fue su capacidad para manejar el suspenso. Aunque la franquicia es conocida por sus muertes espectaculares, el verdadero secreto de su éxito siempre ha sido la tensión previa a cada accidente. Quayle comprendió perfectamente este principio y construyó muchas escenas alrededor de la anticipación.
En lugar de mostrar inmediatamente el peligro, utiliza la cámara para enfocarse en pequeños detalles que podrían convertirse en amenazas potenciales. Este enfoque permite que el espectador participe activamente en la experiencia. Mientras observa una escena aparentemente normal, comienza a analizar cada objeto y cada movimiento, tratando de adivinar cuál será el elemento responsable de la próxima tragedia. Esta estrategia narrativa transforma situaciones cotidianas en momentos llenos de ansiedad y mantiene la atención del público durante toda la película. La dirección visual también constituye una de las fortalezas principales del trabajo de Quale. La película presenta una estética limpia, moderna y muy orientada al espectáculo cinematográfico. Las escenas están cuidadosamente compuestas para maximizar el impacto visual sin perder claridad narrativa. Incluso durante las secuencias más caóticas, el espectador puede comprender fácilmente lo que está ocurriendo. La famosa secuencia del puente colgante representa probablemente el mejor ejemplo de las habilidades de Stephen Quale como director. Esta escena requería coordinar actores, efectos visuales, cámaras, iluminación y edición dentro de una secuencia extremadamente compleja. El resultado final transmite una sensación convincente de desastre masivo, mientras mantiene el enfoque emocional en los personajes principales. Otro aspecto destacable de la dirección es el manejo del ritmo. Muchas películas de terror cometen el error de alternar largos periodos de calma con explosiones repentinas de violencia. Quale adopta un enfoque más equilibrado. Incluso durante los momentos aparentemente tranquilos, existe una sensación constante de peligro. Esto ayuda a mantener la tensión sin depender exclusivamente de sobresaltos repentinos. Además de su trabajo visual, Stephen Quale logró aportar una sensación renovada a una franquicia que corría el riesgo de volverse repetitiva. Aunque respetó las reglas fundamentales establecidas por películas anteriores, también introdujo suficientes cambios para que la experiencia resultara fresca. Este equilibrio entre tradición e innovación constituye uno de los mayores desafíos al dirigir una secuela dentro de una saga consolidada. En cuanto al guión, la película fue escrita por Eric Heiserer, un escritor que posteriormente alcanzaría gran reconocimiento dentro de la industria cinematográfica gracias a diversos proyectos de ciencia ficción y terror. En el momento de trabajar en Final Destination 5, Heiserer ya había demostrado interés por historias que combinaban elementos sobrenaturales, tensión psicológica y personajes enfrentados a situaciones extremas. La tarea de Eric Heiserer no era sencilla. Después de 4 películas anteriores, resultaba difícil encontrar nuevas formas de utilizar la premisa básica de la franquicia sin repetir exactamente las mismas ideas. El guionista necesitaba conservar los elementos que los seguidores apreciaban, mientras introducía conceptos novedosos que justificaran la existencia de una nueva entrega. Uno de los mayores éxitos del guión es la manera en que amplía las reglas del universo narrativo. A lo largo de la película, se introducen nuevas teorías sobre el funcionamiento de la muerte y las posibles formas de escapar del destino. Estas ideas añaden complejidad a la historia y generan nuevos conflictos entre los personajes. El guión también destaca por la construcción progresiva de la desesperación. Al principio, los supervivientes reaccionan de formas relativamente racionales a los acontecimientos. Sin embargo, a medida que las tragedias continúan acumulándose, sus comportamientos comienzan a cambiar. Heiserer explora cómo diferentes individuos responden al miedo constante y a la posibilidad de una muerte inevitable. Sam Lawton, el protagonista, representa la búsqueda de comprensión y control. Intenta analizar las reglas que gobiernan la situación y encontrar una solución lógica. Peter Friedkin, por otro lado, encarna una respuesta mucho más emocional y destructiva. Su transformación psicológica constituye uno de los aspectos más interesantes del guión, porque demuestra cómo el dolor puede alterar profundamente la personalidad de una persona. La evolución de Peter es especialmente importante porque añade un conflicto humano a una historia dominada por fuerzas sobrenaturales. Si la única amenaza fuera la muerte invisible que persigue a los personajes, la narrativa podría volverse repetitiva. Al introducir tensiones entre los supervivientes, el guión consigue mantener el interés, incluso cuando no se producen accidentes. Otro aspecto destacable del trabajo de Heiserer es la forma en que utiliza la información. El guionista no revela todas las respuestas inmediatamente. En cambio, distribuye los detalles importantes a lo largo de la historia, permitiendo que el misterio se desarrolle de manera gradual. Este enfoque mantiene la curiosidad del espectador y evita que la película pierda impulso narrativo.
El personaje de William Bloodworth constituye un excelente ejemplo de esta estrategia. Cada vez que aparece, proporciona información relevante, pero nunca explica completamente todos los secretos relacionados con la muerte. Esto permite conservar una atmósfera de misterio que ha caracterizado a la franquicia desde sus inicios. La estructura general del guión también merece reconocimiento. La historia está organizada de manera eficiente y rara vez se desvía de su objetivo principal. Cada muerte, cada conversación y cada descubrimiento contribuyen al desarrollo de la trama. Esta disciplina narrativa ayuda a mantener un ritmo constante y evita que la película se vuelva innecesariamente larga. Uno de los mayores logros de Eric Heisserer es el famoso giro final. Sin entrar en demasiados detalles, el desenlace conecta la película con eventos previos de la franquicia de una manera sorprendente e inteligente. Este giro no solo funciona como una sorpresa efectiva, sino que también recontextualiza gran parte de la historia que el público acaba de ver. La capacidad de integrar este tipo de revelación dentro de una franquicia ya establecida demuestra una comprensión profunda del universo narrativo. Muchos fanáticos consideran que este final es una de las mejores decisiones creativas de toda la serie, porque recompensa tanto a los seguidores veteranos como a los nuevos espectadores. Por supuesto, el trabajo de dirección y escritura no está exento de limitaciones. Algunos personajes secundarios reciben menos desarrollo del que podrían haber tenido. Además, ciertas situaciones dependen de coincidencias extremas que pueden parecer poco realistas. Sin embargo, estas debilidades son relativamente menores en comparación con las fortalezas generales del proyecto. La colaboración entre Stephen Quayle y Eric Heisserer resulta especialmente efectiva porque ambos comprendían claramente la identidad de la franquicia. Ninguno intentó transformar Final Destination en algo completamente diferente. En lugar de ello, decidieron perfeccionar los elementos que ya funcionaban mientras introducían mejoras estratégicas. Quayle aportó una dirección visual sólida, una excelente gestión de la tensión y una comprensión profunda de los efectos visuales. Heisserer contribuyó con un guión bien estructurado, personajes razonablemente interesantes y algunas de las ideas narrativas más creativas de la saga. Juntos, lograron crear una película que respeta las expectativas de los seguidores sin sentirse completamente repetitiva. También es importante destacar que ambos entendieron la importancia del entretenimiento. La película nunca pretende ser un drama filosófico complejo ni una exploración psicológica extremadamente profunda. Su objetivo principal consiste en ofrecer una experiencia emocionante, tensa y memorable. Tanto la dirección como el guión trabajan constantemente para cumplir esa misión. La influencia de Stephen Quayle puede observarse en la precisión técnica de las secuencias más complejas, mientras que la influencia de Eric Heisserer se refleja en la construcción narrativa y en las nuevas reglas introducidas dentro del universo de la franquicia. Estas contribuciones complementarias permitieron que Final Destination 5 destacara por encima de varias secuelas anteriores. En conclusión, gran parte del éxito de Final Destination 5 puede atribuirse al trabajo conjunto de Stephen Quayle y Eric Heisserer. El director aportó una visión visual dinámica, una excelente gestión del suspenso y una ejecución técnica muy sólida. El guionista, por su parte, desarrolló una historia entretenida, introdujo nuevas ideas dentro de la mitología de la franquicia y construyó uno de los finales más recordados de toda la serie. Gracias a esta colaboración, la película logró revitalizar una saga que muchos consideraban agotada y se convirtió en una de las entregas más apreciadas por los fanáticos de Final Destination. La música es uno de los elementos más importantes en cualquier película de terror, aunque muchas veces pasa desapercibida para el público general. Cuando una escena de suspenso funciona correctamente, los espectadores suelen concentrarse en lo que ocurre en pantalla y rara vez piensan en la enorme cantidad de trabajo musical que existe detrás de cada momento. En Final Destination 5, la banda sonora desempeña un papel fundamental en la construcción de la tensión, el miedo y la sensación constante de peligro que caracteriza a toda la franquicia. Aunque los efectos visuales, las secuencias de accidentes y las escenas de muerte suelen recibir la mayor parte de la atención, la música es una de las razones principales por las que muchas de estas escenas resultan tan efectivas. El compositor encargado de crear la música de la película fue Brian Tyler, uno de los compositores más reconocidos de Hollywood en el ámbito de las películas de acción, ciencia ficción, suspenso
y terror. Antes de trabajar en Final Destination 5, Brian Tyler ya había construido una carrera sólida gracias a su capacidad para crear partituras energéticas, intensas y emocionalmente impactantes. Su estilo musical se caracteriza por combinar instrumentos orquestales tradicionales con elementos electrónicos modernos, una mezcla que resulta especialmente adecuada para películas que requieren grandes niveles de tensión y dramatismo. La elección de Brian Tyler para esta película fue particularmente apropiada, porque el compositor ya tenía experiencia trabajando en producciones donde la música debía generar una sensación constante de amenaza. A diferencia de otros géneros cinematográficos, el terror exige una precisión muy especial en la construcción sonora. Una nota musical colocada en el momento equivocado puede arruinar una escena completa, mientras que una composición cuidadosamente diseñada puede transformar una situación aparentemente simple en una experiencia profundamente inquietante. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora de Final Destination 5 es que no intenta dominar la película. En lugar de convertirse en el centro de atención, la música trabaja constantemente en segundo plano para apoyar la narrativa. Este enfoque demuestra una gran comprensión del género. Muchas veces, las mejores bandas sonoras de terror son aquellas que los espectadores apenas notan conscientemente mientras observan la película. Sin embargo, cuando se eliminan, la experiencia pierde gran parte de su impacto emocional. Desde las primeras escenas, Brian Tyler establece un tono sonoro que transmite inquietud y tensión. Incluso antes de que ocurra el desastre principal del puente, la música introduce una sensación de que algo terrible está por suceder. Este tipo de anticipación musical es fundamental en una franquicia como Final Destination, donde el público sabe que el peligro está siempre presente, incluso cuando los personajes parecen encontrarse en situaciones normales. La secuencia del puente representa probablemente el mayor desafío musical de toda la película. Esta escena combina múltiples elementos narrativos: suspenso, acción, tragedia, caos y horror. La música debe acompañar cada una de estas emociones sin volverse excesiva o distraer al espectador. Brian Tyler logra este equilibrio mediante una composición que evoluciona constantemente a medida que la situación empeora. Al comienzo de la secuencia, la música mantiene una sensación relativamente contenida. Sin embargo, a medida que aparecen las primeras señales de peligro, la intensidad sonora aumenta gradualmente. Los instrumentos de cuerda comienzan a generar tensión mediante ritmos repetitivos y notas sostenidas. Posteriormente se incorporan elementos orquestales más agresivos que reflejan la creciente desesperación de los personajes. Uno de los mayores logros del compositor es su capacidad para sincronizar la música con el ritmo visual de la destrucción. Cada nuevo colapso estructural, cada accidente y cada momento de peligro recibe apoyo musical específico. Esto ayuda a crear una experiencia audiovisual más inmersiva y emocionalmente intensa. Las cuerdas desempeñan un papel especialmente importante en la banda sonora. Violines, violas y violonchelos son utilizados frecuentemente para generar ansiedad. En muchas escenas, las cuerdas producen sonidos agudos y tensos que mantienen al espectador en estado de alerta. Este recurso es muy común en el cine de terror, porque los sonidos agudos pueden provocar una reacción psicológica inmediata de incomodidad. Los instrumentos de percusión también tienen una presencia significativa. Brian Tyler utiliza tambores y otros elementos rítmicos para aumentar la sensación de urgencia durante las secuencias de acción. Estos ritmos acelerados contribuyen a transmitir la idea de que el tiempo se está agotando para los personajes. La combinación de percusión intensa y cuerdas agresivas crea una atmósfera de constante presión. Otro elemento destacado es el uso de sonidos electrónicos. Aunque la base principal de la partitura es orquestal, el compositor incorpora texturas digitales para reforzar ciertos momentos específicos. Estos sonidos electrónicos ayudan a crear una sensación más moderna y complementan eficazmente la naturaleza sobrenatural de la historia. La música también desempeña un papel importante durante las famosas escenas de anticipación que caracterizan a la franquicia. Antes de cada muerte, la película suele presentar una serie de objetos y situaciones potencialmente peligrosas. Durante estos momentos, la banda sonora utiliza notas discretas, ritmos lentos y cambios sutiles en la armonía para aumentar gradualmente la tensión. Este tipo de construcción musical requiere una gran disciplina por parte del compositor. Resultaría muy fácil exagerar la intensidad
y revelar demasiado pronto que algo terrible está por ocurrir. Sin embargo, Brian Tyler suele optar por un enfoque más controlado. La música insinúa el peligro, sin mostrar completamente sus cartas, permitiendo que el suspenso se desarrolle de manera natural. Los silencios también son una herramienta importante dentro de la banda sonora. En algunas escenas, la música desaparece casi por completo durante breves momentos. Esta ausencia sonora puede resultar tan efectiva como una composición intensa, porque obliga al espectador a concentrarse en los pequeños sonidos del entorno. Cuando la música regresa, su impacto emocional es aún mayor. El tema de la inevitabilidad de la muerte está presente no solo en la historia, sino también en la música. A lo largo de la película aparecen ciertos patrones melódicos que sugieren una fuerza invisible observando constantemente a los personajes. Estos motivos musicales ayudan a reforzar la idea de que los protagonistas no pueden escapar completamente de su destino.